Continuamos ahora con la presentación de Sonia Betancourt Santos, con su trabajo titulado El universo que otros llaman la biblioteca, una aproximación a lo que Borges leyó sobre el budismo. Sonia es una filóloga española, doctora en la materia y especialista en lengua y culturas de India e Irán por la Universidad de Salamanca. Es profesora e investigadora en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, con un enfoque en literaturas hispanas contemporáneas. Autora de Oriente no es una pieza de museo, Jorge Luis Borges, La clave orientalista y el manuscrito de ¿Qué es el budismo? Y ha publicado numerosos artículos sobre orientalismo, ecocrítica, feminismo, didáctica de lengua y literatura, hipertexto literario y estudios transmedia. Además, ha recibido el Premio a la Excelencia en Investigación 2020 y el Premio a la Excelencia Docente 2022. Vamos ahora con la presentación de Sonia. Gracias. Hola, soy Sonia Betancourt y quería en primer lugar dar las gracias a los organizadores de este libro, a los coordinadores de la publicación, por supuesto también a la editorial y a la Fundación Dharma Gaya y a todos los colaboradores, los investigadores e investigadoras que han formado parte de este volumen, Estudios Budistas en América Latina y España. Yo contribuyo con una brevísima investigación acerca de uno de los máximos exponentes del budismo en el ámbito de las literaturas en español, el escritor argentino Jorge Luis Borges. Todos conocemos en el ámbito del hispanismo la proyección que ha tenido la obra literaria de Borges, pero el ámbito de su interés por el budismo suele ser un campo muy poco estudiado, muchas veces mal interpretado y en general desconocido. Mi investigación se ocupa entonces de intentar recuperar principalmente el camino bibliográfico que Borges fue construyendo desde la infancia y hasta los últimos años de su vida, recreándose en una serie de publicaciones de orientalistas, de investigadores, también de maestros, de traducciones de obras sagradas que le interesaron fundamentalmente para poder relacionar con su universo literario. En Borges encontramos una de las literaturas de fantasía más emblemáticas del siglo XX y buena parte de esa fantasía y de la construcción de este mundo simbólico, legendario, muchas veces sorprendente que encontramos en las páginas de Borges tiene que ver con un entramado que abre la ventana a la ladera oriental principalmente a través del budismo. Arrancamos en la infancia. Mi estudio va descubriendo cómo esa biblioteca familiar, heredada de su abuela paterna, luego ensanchada por su padre, constituye un acercamiento primerizo a muchísimos escritores europeos, también algún norteamericano, que se interesó por los viajes y por las culturas orientales hasta dar con algunas de las expresiones literarias que más entusiasmaron a Borges en esa época, los tigres, los descubrimientos de las selvas, toda esa atmósfera que podía encontrar en las literaturas de algunos viajeros como Marriott, por ejemplo, algunos oficiales también, aventureros como Sir Richard Barton, etc., van reconstruyendo esa mirada budista de Borges que poco a poco irá relacionándose con su proyecto literario. Llama la atención que ya siendo un niño, nos recuerda en alguna entrevista ya de madurez que con apenas 7 años leyó una biografía pseudo-erudita, una biografía firmada por el británico Sir Edwin Arnold, The Light of Asia, esta biografía sobre el Buda, que Borges rememora en una serie de versos que según él le acompañarían durante toda su vida desde esa primera década de infancia. Esto se plasma también en su producción literaria. Si analizamos su primera publicación, una traducción del cuento El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, ahí ya vemos no solo en el propio cuento un entramado, una serie de características que nos recuerdan algunos símbolos y algunas ideas que entroncan con la ética budista, sino que es el propio Borges quien en los años 50, ya en la madurez de los años 50 y de nuevo interesándose por el budismo, nos dice que ese texto que él había traducido siendo un niño no representa más que una interpretación o una ilustración de la historia de Siddhartha en contexto europeo. Estos elementos, que son elementos como vemos pues muy sorprendentes pero también muy misteriosos y a veces como que podemos vislumbrar en el detalle, poco a poco se van convirtiendo en esa herramienta
que para Borges es el budismo como táctica narrativa, como técnica literaria. Esto se ve sobre todo a partir de los años 20. Antes de los años 20, en el año 1914, gracias a un viaje que hace con su familia a Europa, Borges bucea en la obra de Arthur Schopenhauer. A partir de este filósofo también se encuentra con una gran cantidad de bibliografías alemanas interesadas por el mundo oriental y principalmente por el budismo. Paul Dassen, Max Müller, Vincernet, autores que de alguna forma van conglomerando esta biblioteca de corte budista que Borges va recreando con los años. Y estas literaturas en los años 20 y en los 30 se transforman en expresiones literarias borgianas muy interesantes que van desde el ensayo a la reseña y donde vemos que está haciendo una gran investigación muy erudita, pero también mediada por otros elementos que va a trasladar después poco a poco a su literatura de fantasía. Ahí tiene especial cabida también el contacto no solamente con los aventureros, sino también con literatos que encontramos en Buenos Aires como Macedonio Fernández o Sul Solar, amigos que le ayudan a encontrar el sentido más lúdico de toda la tradición budista. Y esto es algo que a Borges le interesa muchísimo, porque él entre lo legendario y entre lo histórico va a construir muchas de sus reflexiones después llevadas también a su narrativa y encuentra en el budismo pues una inspiración muy interesante, muy original, que le funciona como táctica, como digo, como técnica narrativa. Y no solo, porque también encontramos en Borges una vertiente intelectual, psicológica, íntima, que también entronca con algunas ideas del budismo, principalmente hacia la ética, que luego veía como una ética posible de implantar también en América Latina. En los años 40 y 50 estos temas se van conformando más en su obra literaria. Vamos a ver cómo eso se va transparentando en buena parte de sus ensayos y de sus cuentos más emblemáticos. Y en los años 50 sucede un hecho que es capital y que yo de alguna forma analizo también en mi investigación, ¿no? Y este es el hecho de que Borges encuentra en el budismo, a través de un curso que tiene que dictar en el Colegio Libre de Estudios Superiores de Buenos Aires, pues toda una indagación de unas 50, 60 bibliografías, no solamente de los orientalistas alemanes, sino también británicos, alguna francesa, incluso latinoamericana, como Fatone, por ejemplo, que van conformando ese universo conceptual que luego él va a trasladar a la vertiente más literaria. Y es crucial la presencia de una amiga que conoce en los años 50, la escritora y académica argentina Alicia Jurado, también interesada por Oriente al margen de Borges, que va construyendo con él ese catálogo bibliográfico que luego vemos totalmente plasmado ya en qué es el budismo del año 1976, de manera que entre estos apuntes de los años 50 y la publicación casi de los años 80 vemos largas décadas en las que estos dos autores hacen una investigación conjunta por muchísimas bibliografías que Borges había indagado primero y otras que luego va completando Alicia, que es algo de lo que yo defiendo también. Otra tesis que tiene esta investigación es cómo ella pudo incorporar bibliografías vinculadas con el feminismo, bibliografías vinculadas con sus experiencias en Asia, bibliografías vinculadas también con su sentido del arte, incluso con la experiencia en la vida cotidiana que tanto a ella le interesaba. A partir de aquí lo que vemos ya en las últimas décadas de vida de Borges es que esta gran biblioteca que hoy podemos encontrar pues en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges parte en la donación que hizo al catálogo que hoy encontramos excelentemente estudiado por investigadores de la Biblioteca Nacional de Argentina, por algunos otros proyectos de conferencias, donde vemos que hay un catálogo realmente ingente de bibliografías científicas que hacen que Borges esté a medio camino entre esa erudición europea que de corte imperialista, diría Edward Said, que en el caso de Borges se traslada desde el terreno de la fantasía, desde el terreno de la aventura, desde la indagación en autores que salen del canon institucionalizado de los orientalismos europeos a una mirada mucho más abierta en el contexto de una Argentina que nunca tuvo intereses imperiales en Oriente y que fue claramente poscolonia, ¿no? Entonces creo que Borges en ese caso representa una figura fundamental para interpretar cómo la literatura ha podido entender, asimilar, integrar la cultura budista, la tradición budista y poder llevarla a aristas tan interesantes, tan sugerentes, ¿no? Y tan extraordinarias como
la expresión literaria. Yo tomo un símil, una metáfora, podríamos decir, que aparece en la Biblioteca de Babel, uno de los cuentos emblemáticos de Borges de los años 40, donde él dice el universo que otros llaman la biblioteca y compara esa biblioteca con una enorme esfera donde los libros son infinitos, en el sentido infinito del budismo, es decir, que no tienen ni principio ni fin. En el caso de Borges sí que podemos entender un principio en sus bibliografías, pero cuando uno bucea por este catálogo y esta nómina se va encontrando poco a poco ese universo prácticamente infinito, inconmensurable, muchas veces difícil de estudiar, principalmente por esa creatividad enorme con la que él vincula unas bibliografías con otras para llevarlas al terreno de la fantasía. Espero que pueda ser una aportación que abra otras perspectivas y otros estudios de Borges. Así que termino dando las gracias de nuevo por esta maravillosa oportunidad de trabajar en estos temas en ámbito científico y con colegas tan excelentes. Muchísimas gracias. Un saludo. La próxima presentación se encuentra a cargo de Efraín Villamor Herrero, con su capítulo titulado El caballo volador al rescate de los autores budistas, desde la formación de su arquetipo en la ideología védica hasta la readaptación de su fábula en relatos medievales japoneses. Efraín Herrero es licenciado en Filología Japonesa y Japonología por la Universidad Prefectural de Yamaguchi en Japón y doctor en Filología del Asia Oriental por la Universidad de Salamanca. Es especialista en Asia Oriental y estudios budistas. Su principal interés académico es la relación del budismo antiguo y la ideología védica, así como la influencia de la filosofía india en el pensamiento japonés. Ha sido profesor invitado y docente en diferentes universidades japonesas y españolas. Asimismo, es miembro activo de la Asociación de Estudios Japoneses y del grupo de investigación reconocido Eurasia Humanismo. Damos la bienvenida a la presentación de Efraín. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No estoy seguro de en qué franja horaria estaréis. Mucho gusto de conoceros a todos. Soy Efraín Villamor Herrero. Soy originario de Bilbao, del norte de España. Y es un placer para mí haber podido participar en el volumen en el que he sido invitado a colaborar con un artículo. Bueno, si me permitís, voy a hablaros brevemente de aquello que investigué para esta colaboración. En primer lugar, quiero dar la enhorabuena a los editores de los dos volúmenes que han sido magníficos y creo que tienen un gran valor para aportar diferentes conocimientos en diferentes ramas de la sociología y filología relacionada con los estudios budistas en nuestra lengua, en el español. Bueno, pues si os parece, sin más dilación, voy a compartir primero de todo una presentación que tengo elaborada. Y también quiero, pues bueno, los que no hayáis visto el artículo, eh, el título de mi artículo es El caballo volador al rescate de los autores budistas y en concreto estoy investigando el arquetipo de un caballo volador que es una figura mitificada que regresa al rescate de normalmente de unos náufragos que se han perdido en una isla en la que normalmente, pues bueno, hay unos seres, digamos, no sé si diabólicos, pero una especie de ogresas que ocultan su identidad real y acaban por intentar devorando a estos náufragos. Y cuando descubren esto, pues bueno, buscan la ayuda de este caballo volador que viene al rescate y que normalmente les lleva y les hace cruzar a la otra orilla, que son todas referencias antiguas al pensamiento budista y a diferentes creencias de la antigua India, que se han transmitido por toda Asia a lo largo del tiempo en diferentes cuentos y historias y narrativas que se han ido traduciendo en diferentes lenguas de Asia Oriental. Bueno, pues en primer lugar, como digo,
Esta es una historia bastante antigua, la de un caballo volador que viene al rescate de unos náufragos, como decía. Es una historia tan antigua que de las versiones de las que tenemos constancia, o al menos que yo conozco, podemos encontrar por antigüedad, aquí veis en esta tabla, que hay diferentes versiones, también indias, traducciones al chino clásico, y las últimas, las posteriores, que he traducido también en alguna ocasión en mi tesis doctoral, quien tenga interés también lo puede buscar. Hay diferentes versiones que se han transmitido también hasta Japón. Podéis ver este transcurso que hay, tanto geográfico como en el tiempo, en esta tabla, de diferentes versiones de un mismo arquetipo, de un caballo volador o de una figura, digamos, celestial que viene volando y que tiene normalmente forma de caballo, en algunas de las versiones gigantesco, ya que se dice que en él se montan todos los náufragos y marchan bueno, las versiones indias marchan al subcontinente indio, así que os podéis imaginar la envergadura que debería de tener este, por llamarlo así, este animal. Bueno, las diferentes versiones se fueron transmitiendo, tenemos versiones en fuentes Pali, en lengua sánscrita también, y como digo, se fueron traduciendo en diferentes textos al chino clásico. Algunos son textos, escrituras budistas, y otros son textos un poco más históricos que hablan, pues bueno, de diferentes monjes que han ido transmitiendo el pensamiento budista, digamos, a su lengua. Podemos encontrar diferentes también deidades y diferentes adaptaciones de deidades indias, como las deidades de los espíritus de los árboles, los yaksha, que se encuentran en las diferentes versiones de este cuento. Se encuentran en algunas versiones más antiguas como deidades, digamos, bueno, no sé, se suele traducir como gresas o deidades temibles, y podemos encontrar diferentes variaciones y comparar en las diferentes versiones cómo la adaptación de estas deidades indias pues, ha ido detonando en diferentes creencias que se han ido adaptando al pensamiento de los territorios de Asia que con el tiempo pues, bueno, abrigaban esta narrativa, digamos, india. Podemos encontrar diferentes versiones, la primera parte de la historia del rey caballo, versiones en tradiciones hindúes también que se encuentran como, bueno, pues como uno de los avatares de deidades indias. Dividimos estas historias como la historia del rey caballo, en la que este caballo pues viene al rescate, como decía, está relacionada también un poquito con el pensamiento babilonio. Personas con conocimientos del mundo cristiano sabrán que también pues, la idea del Mesías, el Mesías siempre viene al rescate con un caballo volador blanco, y es una idea muy similar que está conectada en el pensamiento de Asia Central. Bueno, por no indagar mucho en esto, después tenemos la segunda versión de este cuento, de esta narrativa, que añade en el paso por todas las traducciones y por todo el sustrato cultural, digamos, de la India. Acaba habiendo una versión de la conquista de la isla de Sri Lanka en la que, como decimos, pues bueno, hay diferentes figuras salvíficas. La más famosa es la de este caballo volador que estoy yo analizando en este artículo. Y después también podemos encontrar la idea de un héroe o un hombre que es el que viene al rescate, que está relacionado también con la narrativa del Ramayana, en la que, pues bueno, el que conozca un poco más ya sabrá que hay diferentes demonios o diferentes seres mitológicos malvados que viven en esta isla, y que, bueno, hay un héroe que viene al rescate desde la India y recoge, digamos, y devuelve a estas personas que estaban sufriendo en esa isla. Podemos ver que son ideas todos similares, que se encuentran, pues, no divagando, pero se encuentran deambulando de un lugar a otro y van formando todo este sustrato cultural de diferentes versiones y adaptaciones en las con las que se van transmitiendo en el paso, en el tiempo y en diferentes lenguas por Asia. Bueno, las versiones más famosas que llegan hasta Japón eh, indican que este caballo volador es la encarnación o el avatar de Avalokiteshvara, que es una deidad del Mahayana muy, muy, muy famosa, sobre todo en Asia Oriental. Podemos ver, y en este artículo es lo que más discuto, cómo las diferentes versiones de este arquetipo del caballo volador o del héroe que viene al rescate se encuentran pues explicadas de diferentes maneras según normalmente, según las creencias
o según la conveniencia de los autores budistas, que son los encargados principalmente de transmitir, conservar estas historias y sobre todo traducirlas. Aquí podemos ver en esta tabla, que tengo también algunas indicaciones en mi artículo, podéis verlo con más detalle, y si cualquier persona encuentra algún error o alguna cosa que crea que no esté bien, a las personas que nos gusta estudiar, pues estamos siempre abiertos. Yo estoy encantado de que alguien me pueda escribir si tiene alguna duda o si encuentra alguna corrección. Encantado de poder intercambiar conocimientos con cualquiera. Pues como digo, estas tablas que también están en el artículo las podéis encontrar y ahí podéis ver el transcurso o las diferentes adaptaciones de este arquetipo del caballo volador y, como digo, del héroe en la segunda narrativa que se encuentra, en la segunda parte, digamos, de este cuento que se va formando a lo largo de su paso por Asia, las diferentes adaptaciones o los diferentes personajes, que en este caso, pues bueno, no me he centrado mucho en ello, me he centrado más en cómo la moraleja, el mensaje ético y cómo la figura de este caballo pues, se ha seguido manteniendo en el tiempo. Y al que tenga interés podrá ver que es una figura muy antigua, un arquetipo muy antiguo, que en las fuentes indias, pues bueno, se remite al caballo celestial en el que uno de los vehículos de Indra, lo podemos encontrar en diferentes lugares también del Mahabharata. Bueno, es una narrativa que ha servido, que siempre ha servido para inspirar a muchas historias a lo largo de Asia, siempre manteniendo esta idea de que es un caballo volador normalmente blanco, como decimos celestial. No se suele indicar tampoco en la gran mayoría de las fuentes, no se indica que sea, que sea un Pegaso, que tenga alas, pero sí se indica que es volador, así que bueno, podemos entender que todo proviene de ese sustrato cultural del centro de Asia, del contacto con el pensamiento de Babilonia también, y que diferentes ideas se van sumando al carro, por decirlo así, y van arrastrando este gran arquetipo que se convierte en una patente famosísima a lo largo del pensamiento de la historia de 2000 años del pensamiento de Asia y que se convierte en un arquetipo fantástico, por decirlo así, que los autores budistas reclaman para sus diferentes propósitos catequéticos. Bueno, pues de una forma resumida, es de esto de lo que va mi artículo. Es un artículo breve en el que utilizo diferentes fuentes primarias y al que animo a que espero que os guste. Y sobre todo que espero que pueda serviros también para estudiar y para continuar haciendo que los estudios budistas en nuestra lengua pues sigan aumentando y creciendo, que es la intención de todos los que nos dedicamos a ello. Bueno, pues muchas gracias. Espero que os haya gustado mi breve presentación y un saludo para todos los que habéis participado también en el volumen, que no nos hemos podido ver en persona, y un fuerte abrazo desde Japón. Muchas gracias. Adiós. La próxima presentación se encuentra a cargo de Federico Andino, con su trabajo titulado El fantasma elusivo, un ensayo del término meditación dentro del psicoanálisis. Federico Andino es catedrático titular de budismo tibetano en la Universidad del Salvador en Argentina, donde lidera un equipo de investigación. Es el fundador de las conferencias budistas de la USAL. También es autor de varios libros sobre budismo, incluido El espíritu del despertar, y de varios artículos y guías. Además, es el director del Tantric Revolutionary Center, una ONG con base en Estados Unidos, enfocada a la intersección de las ciencias sociales, el activismo y el budismo. Enseña en el TRC como uno de los lamas residentes. Damos la bienvenida a la presentación de Federico. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que más que bien. Yo soy el doctor Federico Andino y vengo a presentar mi capítulo del fantasma elusivo, un ensayo del término meditación dentro del psicoanálisis. Tengo un problema, yo les voy a contar cuál es mi problema. Aparte de ser investigador, ¿no? Profesor en la universidad y doctor, yo soy lama budista. Soy lama budista. Y me ha pasado de tener que formarme en meditación, y me ha pasado de investigar en meditación, y me ha pasado de dar muchos talleres, encuentros de meditación. Y mi gran problema es que muchas veces
no me queda claro lo que significa el término meditación para la gente que participa en los talleres, ¿no? Eh, Especialmente no me queda claro cuando la gente no la conoce y le dice, bueno, vamos a meditar, y tiene que hacer un gesto como de sentarse y de cerrar los ojos, sonreír. Y uno dice, ¿qué habrán entendido de esto? ¿No? ¿Qué habrán entendido? Esto del budismo no es muy difícil de entender porque el budismo pasa, como se imaginarán, siendo una gran parte, un tercio de su práctica, la práctica de meditación, define de forma bastante rigurosa y específica, con términos muy puntuales, qué es lo que es la meditación. Pero una vez que el budismo sale de su contexto sociocultural de Asia y de sus practicantes, que en primera instancia deberían ser especializados, realmente en Asia el primer budismo se enfoca hacia los monjes, al llegar a Occidente, meditación puede significar muchas cosas. Meditación puede significar el tratar sobre un tema, como las meditaciones, ¿no? De Marco Aurelio. Meditación puede significar quedarse sin pensamientos, o puede ser cantar un mantra, o puede ser múltiples definiciones que uno se va encontrando. Y especialmente, por mi background teórico, me costaba pensarlo desde la desde el psicoanalítico. Entonces, ¿qué es lo que quise hacer en este artículo? Proponer un acercamiento al problema, proponer primero un entendimiento general del budismo desde el marco psicoanalítico, cuestión complicada, quiero decir, por la lectura de Freud de Schopenhauer, ¿no? Que es una lectura súper interesante, pero claro, es alguien de hace 2 siglos y medio, en el comienzo de la budología en Occidente, con lo cual obviamente es mejorable 2 siglos y medio más tarde. Y especialmente después de Jung, quien ha hecho muchas cuestiones muy interesantes, pero si han leído a Jung se darán cuenta que lo transforma todo en Jungiana, ¿no? En su propia, su propia lectura de lo que es cada cosa se transforma en parte de Jung, ¿no? Entonces, yo acá propongo esencialmente algunos conceptos claves del budismo, analizados en forma psicoanalítica, y luego yo presento, en base a encuestas que he llevado a lo largo de mis años, con la intención de entender esto, cuáles son las definiciones más comunes, que por ejemplo a mí me han dicho que son tener la mente, trascender la mente, que tenemos que tenerla obviamente, trascender la mente de forma pura. Yo realmente no tiendo a decir sí o no, simplemente pregunto en esos contextos. Una disciplina del yoga orientada a la liberación, repetir un mantra, intencionar un mantra. Desde que yo escribí esto se ha puesto de moda la frase manifestar o intencionar o vibrar, que yo entiendo que son todas formas más modernas de entender por ahí esto de una forma, yo diría hasta neoliberal, ¿no? Con un objetivo claro y económico generalmente. Concentrar la mente, relajar la mente, en cuestiones opuestas, ¿no? En el sentido, unificar la mente y el cuerpo mediante quedarse quieto, unificar la mente y el cuerpo mediante moverse de forma rítmica, o gritar para vaciar la mente. Estas son las más repetidas de las definiciones. Hay muchas más, quiero decir, ¿eh? Hay definiciones que son basadas en el ámbito religioso, conectarse con Dios. Pero bueno, lo que quería entender yo es, ok, en todo esto que se aparece en el campo, ¿cómo puede ser entendido una traducción de esto a los términos budistas? Y examino términos generalmente en tibetanos, como Gom, Shinel, Abdong, Chegom, Yogom, Trempa, Sheshin, Pakyopa, etcétera. Términos que aparecen en el contexto tibetano. Y con todo esto, teniendo este marco, esta constelación de definiciones occidentales, más esta constelación de definiciones tibetanas, intento entender qué de lo que el budismo define podría ser entendido en lo que aparece y presentar una definición mía en términos psicoanalíticos. Y para terminar, y con esto cierro el artículo, propongo que, en términos psicoanalíticos, meditar es una serie de acciones articuladas en relación con un marco teórico, tanto físicas como mentales, que funcionan como herramientas de reinvestimiento y resignificación de contenido consciente, preconsciente e inconsciente de manera sistémica. Por supuesto, basándome en la primera tópica freudiana. Después habría que extender esto hacia una reformulación de la segunda tópica, ¿no? Y después poner la variante lacaniana de traer la tópica de vuelta y discutirlo. Hay un montón de trabajo para hacer.
pero esencialmente me parece que esta es la definición más clave. Entonces, esencialmente, para aquellos que no manejen tanto el término psicoanalítico, lo que yo estoy diciendo es que lo que permite esto agarra el contenido inconsciente, dejemos el preconsciente porque es un término más complejo, pero permite acceder de una cierta forma diferente de la normal a ese contenido y resignificarlo. Esto es para mí lo que es en sí la práctica meditativa. De forma muy general, hay muchísimo. Yo ahí hago distinciones entre los tipos de práctica meditativa y había que seguir trabajando para caracterizar cada uno de forma psicoanalítica y poner en juego el tema de las tópicas y poner en juego los modelos posteriores. Pero uno tiene que recortar en algún momento y tener una definición me pareció un buen fin de artículo. Espero que les haya parecido interesante y nos estamos viendo. Muchas gracias. A continuación daremos inicio al último bloque temático denominado Miscelánea, el budismo y la mujer, diálogo interreligioso. La próxima presentación se encuentra a cargo de Montse Castelà Oliver, con su capítulo titulado Mujeres y Budismo. Montse es licenciada en Liberal Arts. Ha sido miembro de TRAFI, Traducir y Acercar Filosofías Lejanas, grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, dedicado a la traducción y a la transferencia cultural del budismo tibetano. Es también traductora y editora de textos budistas y autora de numerosos artículos sobre budismo y diálogo interreligioso. Cofundadora y actual vicepresidenta de la Coordinadora Catalana de Entidades Budistas. Presidenta fundadora de Sakyadhita Spain, Asociación Internacional de Mujeres Budistas. Damos la bienvenida a la presentación de Montse. Gracias. Hola a todos y todas. Encantada de ser aquí con vosotros y de hacer una pequeña presentación del artículo que me pidieron pues que participara en este segundo volumen de estudios budistas en América Latina y España. Muchísimas gracias y felicidades a Jaume Vallverdú y Daniel Millet por esta valiosa aportación, ¿no?, del budismo en estos momentos. Y nada, pues simplemente pues agradecer, es todo un honor para mí pues haber participado en este segundo volumen y unas breves palabras para hacer un poco de presentación de lo que después vais a encontrar en este capítulo, ¿no? Está dedicado a mujeres y budismo y la primera parte pues es un poco situar el contexto, ¿no?, el marco general de este artículo, y ahí pues bueno, vemos pues que simplemente tener presente que la interpretación que nos llega de las religiones, así como la mayor parte de la documentación historiográfica que existe, es a partir de una visión androcéntrica. Y esto es así, no solo en el budismo, sino en muchos ámbitos de la sociedad nos encontramos pues que la visión y la experiencia de las mujeres ha estado desde siempre excluida o silenciada, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco situar este contexto y ya rápidamente entramos en un apartado sobre las primeras mujeres de las que tenemos constancia en el budismo. Y es una joya, ¿no?, la literatura Therigatha, y ahí nos centramos porque recoge, digamos, justamente poemas de las primeras mujeres que historiográficamente existen, ¿no?, que fueron contemporáneas de Buda Sakyamuni. Entonces nos centramos un poco en estas mujeres primeras, ¿no?, en el budismo, de las que tenemos referencia, y esto es bueno, es una maravilla tener esta literatura Therigatha y además traducida al castellano, y quiero aprovecho a Agustín Paniker, que en su editorial Kairos pues se publicó este especial documento que tenemos sobre las primeras mujeres, ¿no?, contemporáneas de Buda. Vale, y entonces a partir de ahí entramos en lo que es la transmisión del budismo, desde el budismo temprano a nuestros días. Entonces, claro, es un resumen de los resúmenes, ¿no? Pero tenemos en cuenta pues el hecho de que
tenemos que tener en cuenta el hecho de que el budismo, o sea, la transmisión fue oral. Y se dice que hasta 500 años después de la muerte de Buda Sakyamuni no se empezó a recopilar por escrito. ¿Y quién lo recopiló? Pues hombres, monjes, etc. Entonces vemos ahí pues que también para poder entender después que en los textos podamos encontrar referencias, digamos, negativas hacia las mujeres, ¿no? Pues es por este motivo, y ahí pues nos centramos en los textos del budismo temprano, Mahayana, Vajrayana, y vemos las referencias textuales que aparecen ahí sobre las mujeres, ¿no? Hacemos este repaso, este estudio, evidentemente breve, pero nos da un poco ya, nos da pistas, ¿no? Hacia dónde va todo esto. Entonces ya entramos finalmente al que el budismo llega en Occidente, y ahí lo que destacamos es que hay que diferenciar lo que es cultural de lo que es realmente esencial, ¿vale? Entonces tenemos en cuenta que hay este condicionamiento del patriarcado, pero tenemos que tener en cuenta que hay aspectos esenciales que tenemos, o sea, hay una parte que tenemos que transformar, dejar que vaya cambiando por el bien del mismo budismo, y otra parte que es que debemos preservar lo esencial, porque si perdemos eso, lo perderemos todo, ¿no? Entonces, el budismo llega a Occidente, hay grandes esperanzas, muchas expectativas, ¿no? Que el budismo no será tan patriarcal y tal, se ve, ¿no? De que no es así, que es como todas las religiones pues tienen este condicionamiento que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, vemos también todo, y ahí vemos pues los avances en ese sentido, que se han ido produciendo desde que el budismo apareció aquí en Occidente, de qué manera, ¿no? Cómo ha ido transformándose estos aspectos culturales, cómo se han ido integrando, cambiando, etc. Entonces, pues vemos también un análisis del budismo en Occidente hasta nuestros días. Y después, finalmente, tenemos este apartado también, que pensaba que, bueno, lo considero que es importante, que es hacia una reconstrucción del budismo. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta ya que cualquier referencia discriminatoria hacia las mujeres, según el budismo, es insostenible. Porque el mismo budismo ya, su visión es holística. La cosmología budista es no dual de por sí. Entonces, y vemos ahí claramente que se trata de condicionamientos culturales. Y ahí, pues bueno, está todo un trabajo que debemos hacer para transformar, cambiar y ajustar el budismo a nuestras épocas, ¿no? Y viendo lo que es cultural y lo que es esencial. Bueno, entonces, pues, por ejemplo, los textos. ¿Qué debemos hacer? Pues aplicar la perspectiva de género en los textos. Una relectura de los textos canónicos, el tema de la traducción. También vemos brevemente pues, la importancia de reconstruir los linajes femeninos que existen, pero fueron de alguna manera silenciados o excluidos. Y incluso tenemos que plantearnos o crear nuestra duda acerca de los métodos espirituales que nos ofrecen, las prácticas que nos ofrece el budismo, porque también estos métodos están pensados para hombres. Y para acabar el artículo, os encontraréis con lo que hemos llamado Decálogo de Buenas Prácticas. Desde Sakyadhita Spain, que es la plataforma internacional de mujeres budistas, estamos fomentando justamente este decálogo de buenas prácticas para los centros en particular, los centros budistas, para que tengan un poco las propuestas que hacemos que hay que tener en cuenta para aplicar la perspectiva de género también en los centros. Bueno, pues encontraréis esta parte y acabamos el artículo con una amplia bibliografía que espero que sea de vuestro interés. Y nada, muchísimas gracias por todo. Encantada de participar en este volumen fantástico de budismo.
La próxima presentación se encuentra a cargo de Daniel Millet Gil, con su capítulo titulado El Zen cristiano, examen crítico del uso del Zen entre católicos. Daniel Millet es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y posee un máster y un doctorado en estudios budistas, obtenidos en el Centro de Estudios Budistas de la Universidad de Hong Kong. En 2018 fue galardonado con el premio Tung Lin Kong Yuen a la excelencia en estudios budistas. Obtuvo su doctorado en estudios budistas con un estudio comparativo entre el castillo interior de Santa Teresa de Ávila y el camino de purificación de Buddhaghosa. Actualmente es un contribuidor habitual y editor de la plataforma digital Buddhistdoor en español y también es fundador y presidente de la Fundación Dharma-Gaya, una organización sin fines de lucro dedicada a la enseñanza y difusión del budismo en países de habla hispana. Además, es codirector del programa de estudios budistas de la Universidad Rovira y Virgili, una iniciativa conjunta entre la Fundación Universidad Rovira y Virgili y la Fundación Dharma-Gaya. Damos la bienvenida a la presentación de Daniel. Gracias. Saludos a todas y todos. Mi nombre es Daniel Millet y me complace compartir con ustedes una breve introducción a mi capítulo en el segundo volumen del libro Estudios budistas en América Latina y España, una obra que he tenido el honor de coeditar junto con el doctor Jean-Marie Verdú. Este capítulo se titula El Zen cristiano, examen crítico del uso del Zen entre católicos, y aborda un tema especialmente relevante para el diálogo interreligioso y la práctica espiritual en los países de habla hispana. A continuación les comparto un resumen de su contenido. El Zen cristiano emerge a mediados del siglo XX, cuando religiosos cristianos, principalmente católicos, comienzan a adoptar métodos del budismo Zen para revitalizar su práctica contemplativa. Este movimiento se ha extendido por Europa, América y varios países de Asia, a través de cursos, retiros y publicaciones. Sin embargo, su desarrollo no ha estado exento de controversias, habiendo recibido críticas tanto del ámbito cristiano como del budista. Los partidarios del Zen cristiano argumentan que la adopción del Zen se justifica por su eficacia, como herramienta para profundizar la experiencia contemplativa cristiana y mejorar la comprensión de las escrituras. No obstante, teólogos cristianos han reaccionado con preocupación, señalando las posibles transgresiones dogmáticas, mientras que eruditos budistas cuestionan la legitimidad de separar la meditación Zen de su contexto budista. Esta tensión entre tradiciones ha generado un rico debate sobre la naturaleza de la experiencia espiritual y los límites del diálogo interreligioso. El debate sobre el Zen cristiano plantea interrogantes fundamentales. ¿Es el Zen del Zen cristiano el mismo que tiene sus raíces en India y se origina en China? ¿Se puede desarraigar el Zen de sus fundamentos budistas? ¿Es compatible el entrenamiento Zen con la oración cristiana? ¿Cómo se justifica teológicamente el uso de la meditación Zen entre cristianos? Estas preguntas no son meramente académicas, sino que afectan directamente a la práctica diaria de miles de cristianos que han incorporado elementos Zen en su vida espiritual. La comprensión del Zen en el Zen cristiano difiere significativamente de la tradición Chan Zen histórica. Mientras que el Zen tradicional está profundamente arraigado en el budismo Mahayana, con sus doctrinas y prácticas específicas, el Zen cristiano presenta el Zen como una metodología universal y tan religiosa, desprovista de un contenido doctrinal budista. Esta interpretación encuentra sus bases iniciales en ideas surgidas durante la reforma Meiji del budismo japonés, un periodo de profunda transformación y occidentalización que marcó el primer paso en la manera en que el Zen fue presentado al mundo occidental. Un aspecto crucial en el desarrollo del Zen cristiano fue su conexión con la escuela Sambo Kyodan, especialmente a través del maestro Yamada Keun. Esta escuela, considerada heterodoxa por el Zen tradicional japonés, fue única en permitir que cristianos fueran autorizados como maestros Zen sin abandonar su fe. Esta apertura sin precedentes, que es una excepción dentro del Zen tradicional japonés, que no busca integrar otras religiones, facilitó el surgimiento del Zen cristiano, aunque planteó preguntas sobre la autenticidad y legitimidad de esta transmisión. La influencia de Sambo Kyodan ha sido determinante en la forma en que el Zen se ha adaptado al contexto cristiano, estableciendo un modelo que otras escuelas y maestros han seguido posteriormente. Las diferencias fundamentales entre el budismo y el cristianismo presentan desafíos significativos para el Zen cristiano. El budismo es una tradición no teísta que enfatiza la originación dependiente y la doctrina del no-yo, mientras que el cristianismo se basa en la creencia de un Dios personal y creador, y en una salvación que viene a través de la gracia divina. Estas diferencias doctrinales no son superficiales.
Por el contrario, afectan profundamente a la naturaleza misma de la práctica espiritual y sus objetivos. La tensión entre estas visiones del mundo ha llevado a diversos intentos de reconciliación, algunos más exitosos que otros. La práctica de la meditación en el Zen cristiano también plantea cuestiones importantes. Mientras que la contemplación cristiana tradicional está orientada hacia el encuentro con Dios y está arraigada en la revelación cristiana, la meditación Zen busca el despertar a la verdadera naturaleza de la realidad según la comprensión budista. La tentativa de reconciliar estas diferentes aproximaciones ha llevado a interpretaciones que pueden distorsionar tanto la tradición Zen como la cristiana. Algunos practicantes han desarrollado métodos híbridos que intentan mantener la integridad de ambas tradiciones, mientras que otros han optado por una separación más clara entre las prácticas. Del Zen y de la contemplación cristiana también presentan diferencias significativas. Aunque pueden compartir algunos aspectos fenomenológicos, sus contextos e interpretaciones de significados son profundamente distintos. El Kensho es una experiencia de la naturaleza del Buda y la no dualidad, mientras que la unión mística cristiana es un encuentro personal con Dios facilitado por la gracia divina. Esta distinción fundamental ha llevado a debates sobre la naturaleza de la experiencia religiosa y la posibilidad de experiencias similares puedan tener interpretaciones radicalmente distintas según el contexto religioso. El impacto del Zen cristiano en la vida monástica cristiana ha sido particularmente notable. Numerosos monasterios y conventos han incorporado elementos de la práctica del Zen en su rutina diaria, desde la postura de la meditación hasta la atención plena en las actividades cotidianas. Esta integración ha llevado a una renovación de la vida contemplativa en muchas comunidades religiosas, aunque también ha llevado a tensiones con las autoridades eclesiásticas más tradicionales. La formación de maestros Zen cristianos presenta otro aspecto controvertido del movimiento. Mientras que algunos han recibido autorización formal de maestros Zen japoneses, otros han desarrollado sus propias interpretaciones y métodos de enseñanza. Esta diversidad de aproximaciones ha enriquecido el movimiento, pero también ha planteado preguntas sobre la autenticidad y legitimidad de la transmisión. El Zen cristiano ha tenido un impacto significativo en la teología cristiana contemporánea, especialmente en las áreas de mística comparada y diálogo interreligioso. Ha contribuido a una mayor apertura hacia las tradiciones espirituales y ha fomentado una reflexión profunda sobre la naturaleza de la experiencia religiosa. Sin embargo, también ha generado preocupaciones sobre el sincretismo y la posible dilución de la identidad cristiana. En el ámbito pastoral, el Zen cristiano ha proporcionado herramientas prácticas para la renovación espiritual de muchos cristianos. La simplicidad y efectividad de las técnicas de meditación Zen ha ayudado a muchos a redescubrir la dimensión contemplativa de su propia tradición. No obstante, eso también ha planteado desafíos en términos de formación adecuada y acompañamiento espiritual. El Zen cristiano representa un intento de diálogo interreligioso práctico, pero plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la experiencia religiosa y la posibilidad de trasplantar prácticas espirituales entre tradiciones diferentes. Aunque algunos practicantes reportan beneficios en su vida espiritual, la legitimidad del Zen cristiano como práctica híbrida sigue siendo cuestionada tanto por autoridades cristianas como maestros Zen tradicionales. En conclusión, el Zen del Zen cristiano parece ser una reinterpretación moderna que se aleja significativamente del Zen tradicional. Aunque puede ofrecer herramientas útiles para algunos practicantes cristianos, y existen voces dentro del budismo y el cristianismo que reconocen el valor de este tipo de diálogo interreligioso y prácticas híbridas, su fundamentación teológica y su relación con ambas tradiciones religiosas continúa siendo problemática. El fenómeno del Zen cristiano ilustra los desafíos y complejidades del diálogo interreligioso contemporáneo, especialmente cuando implica la adopción de prácticas entre tradiciones con cosmovisiones fundamentalmente diferentes. ¿Puede esta práctica híbrida ser un puente auténtico entre religiones o corre el riesgo de diluir las identidades espirituales que busca conectar? El Zen cristiano nos invita a reflexionar sobre los límites y posibilidades del diálogo interreligioso. ¿Cómo podemos fomentar prácticas híbridas que respeten la integridad de tradiciones originales mientras enriquecen nuestra espiritualidad? Este es un desafío clave para el diálogo interreligioso en el siglo XX. Muchas gracias por su atención. La próxima presentación se encuentra a cargo de Sergio Ester Nikolayevsky, con su capítulo titulado El budismo y los nuevos paradigmas de la inclusión. Sergio es un psicoanalista mexicano y especialista en existencialismo y fenomenología.
Se formó en la Universidad de California, Berkeley, el King's College London y la Universidad de Duquesne. Ha impartido conferencias sobre budismo y psicoanálisis en diversos centros de meditación en México y ha publicado artículos académicos sobre estos temas. Reside en Veracruz, donde en 2008 fundó Montaña Despierta, un centro de meditación zen afiliado a Branching Streams y al Centro Zen de San Francisco, donde ha recibido formación. A lo largo de su trayectoria, ha impartido numerosas conferencias sobre budismo y psicoanálisis en distintos centros de meditación, como Budismo Libre en la Ciudad de México y Yoga del Mar en el puerto de Veracruz. Ha publicado también artículos académicos y de divulgación sobre el tema. Damos la bienvenida a la presentación de Sergio. Gracias. Hola, mi nombre es Sergio Stern Nikolayevsky y me complace participar en la presentación del libro Estudios Budistas en América Latina y España, volumen 2. Quisiera decir algunas palabras acerca del capítulo que yo escribí, el cual se titula El budismo y los nuevos paradigmas de la inclusión y que se encuentra en la cuarta parte del compendio, bajo el rubro de diálogo interreligioso. Paradigmas de la inclusión. La urgencia de reconocer la interdependencia y la incertidumbre como elementos centrales, tanto en términos epistemológicos como curativos. Es fundamental la exploración del terreno que existe entre la relatividad absoluta y el absolutismo dogmático. Cómo moverse entre la rigidez de lo cerrado por un lado y un eclecticismo donde todo entra o todo se vale por el otro. Cómo aproximarse a una postura más centrada en la compasión y la empatía y no tanto en juicios sumarios que se basan en dicotomías punitivas y excluyentes. No basta con sustituir una dualidad por otra, un binarismo por otro binarismo, un antagonismo por otro antagonismo. Me parece que el camino de en medio propuesto por el Buda constituye una visión incomparable para abordar problemáticas como las que vivimos en tiempos tan precarios y polarizados como el nuestro. Aquí radica el verdadero cambio de paradigma, alejarse de los extremos. La enseñanza de la vacuidad, aquella que pone de manifiesto la ausencia de una identidad permanente y separada, se vuelve indispensable, así como la comprensión de que la verdad incluye no solo un segmento del alfabeto, sino la totalidad de sus letras. En el poema, La armonía entre lo diferente y lo igual, del maestro zen Seki Tokisen, está escrito: la luz y la oscuridad se oponen la una a la otra, como el pie derecho y el izquierdo al caminar. Cada uno de la miríada de fenómenos tiene su propio mérito, expresado de acuerdo con su función y lugar. Esta es la idea que me inspira y me concierne. Ojalá disfruten del compendio y de los trazos juguetones que se despliegan en este capítulo. La luz y la oscuridad se oponen la una a la otra como el pie izquierdo y el pie derecho al caminar. Cada uno de la miríada de fenómenos tiene su propio mérito, expresado de acuerdo con su función y lugar. Muchas gracias. La próxima presentación se encuentra a cargo de Hugo Córdoba Quero y Christian Moore, con su capítulo titulado Codificando la Rueda del Dharma, algunas aproximaciones respecto a la intersección entre budismo y homosexualidad en América Latina. Hugo Córdoba es doctor en estudios interdisciplinarios en migración, etnicidad y religión y magíster en teología sistemática y teorías críticas, ambos por la Universidad Graduate Theological Union en Berkeley, California. Es también magíster en teología por el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos en Buenos Aires, Argentina. Actualmente se desempeña como profesor asociado de teorías críticas y teologías queer y como director del Departamento de Educación Digital. Christian Moore es doctor en Historia Comparada, Política y Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Gestión Cultural con especialidad en Industria Cultural por la Universidad Oberta de Cataluña
y graduado en Humanidades con especialización en Gestión Cultural, Mundo Actual y Cultura Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus áreas de investigación se enfocan en la interculturalidad y los estudios culturales, específicamente en relación con Asia, utilizando un enfoque multidisciplinario y decolonial. Damos la bienvenida a la presentación de Hugo y de Cristian. Gracias. Imaginen la siguiente escena: un templo budista en la cima de una montaña en Japón. En su interior, un monje entona mantras mientras en el patio, bajo un cerezo en flor, una pareja del mismo sexo celebra su unión matrimonial. Este momento, que podría parecer extraordinario, es real. Es el reflejo de cómo el budismo, una tradición milenaria, puede transformarse para abrazar la diversidad. Ahora, traslademos este símbolo a otro rincón del mundo, América Latina, donde las historias de migración, identidad y espiritualidad convergen para dar lugar a nuevas expresiones del Dharma. Lo que exploraremos no es solo una narrativa espiritual, es una revolución silenciosa. Como el budismo y la homosexualidad encuentran puntos de intersección en un continente marcado por la diversidad cultural y los desafíos sociales. Para lograr este objetivo, el capítulo titulado Purificando la Rueda del Dharma, algunas aproximaciones respecto de la intersección entre budismo y homosexualidad, escrito por mi persona, Hugo Córdoba Quero, y mi colega Cristian Moore, aborda la intersección entre estas dos temáticas en el contexto de América Latina. El propósito principal es ofrecer un acercamiento inicial a esta temática reconociendo su complejidad y la escasez de estudios en español y portugués. El budismo en América Latina tiene raíces complejas y múltiples. Llegó con las oleadas migratorias, trajeron consigo no solo sus tradiciones religiosas, sino también sus formas de entender el mundo. Hoy en día el budismo en América Latina constituye aproximadamente una población de 410.000 personas que lo practican, con Brasil liderando esta estadística al concentrar casi el 60% de la población budista de la región. Pero más allá de los números, lo que destaca es cómo esta tradición milenaria ha sido reinterpretada y adaptada a contextos locales. En este escenario diverso, la intersección entre espiritualidad y diversidad sexogenérica emerge como un tema digno de estudio, aún más en una región históricamente moldeada por el cristianismo y sus paradigmas restrictivos sobre la sexualidad. El budismo ha mantenido a lo largo de su historia una relación cercana con la realidad social respecto al género y la sexualidad. Muchas personas de la diversidad sexogenérica han encontrado en esta tradición una manera única de comprender la identidad más allá de los límites físicos. Esto ha dado lugar a lo que algunos expertos denominan dharmologías queer, una interpretación emergente que resignifica las enseñanzas budistas desde una perspectiva inclusiva. En este contexto, el término Dharma se refiere a enseñanzas y leyes naturales, lo que hace que la reflexión sobre estos temas adopte el término dharmología en lugar del tradicional término teología que proviene de los estudios religiosos occidentales. El budismo, dividido en tres ramas principales con numerosas escuelas, carece de un dogma central o escritura sagrada que condene o apruebe explícitamente las relaciones homoafectivas. Aunque el noble sendero óctuple enfatiza la abstinencia sexual, especialmente de conductas sexuales indebidas, este principio no distingue entre relaciones heterosexuales u homosexuales. Más bien se centra en evitar el apego y el deseo que interfieren en el camino hacia la iluminación, lo que marca una diferencia significativa con las religiones abrámicas, las cuales sí han establecido prohibiciones claras respecto a la homosexualidad. Históricamente, las nociones modernas de género y sexualidad no son aplicables a épocas previas a la edad moderna occidental. En sociedades asiáticas como Japón y China, las relaciones entre personas del mismo sexo y la homosociabilización no solo eran comunes, sino en muchos casos fomentadas. Por ejemplo, en el Japón feudal se desarrollaron las Chigo Monogatari, relatos sobre relaciones entre monjes adultos y jóvenes acólitos en los templos budistas. Estas relaciones, aunque no matrimonializadas, eran una expresión aceptada dentro de ciertos contextos. Algunos eruditos sugieren que figuras históricas del budismo como Kukai, fundador del budismo Shingon, o el monje Zen Ikkyu Sojun, podrían ser interpretados como referentes queer. Incluso se señala que algunos textos, como el Watsusuchi de Kijin Kitamura, insinúan que las relaciones del mismo sexo eran vistas como superiores a las heterosexuales en ciertos contextos espirituales.
Sin embargo, esta apertura se enfrentó a la llegada del cristianismo durante el periodo de colonización que introdujo conceptos de homofobia en Asia. Misioneros como Francisco Javier condenaron las prácticas homoeróticas, sembrando prejuicios que antes no existían en el budismo. Este rechazo fue reforzado por el encuentro entre el cristianismo y el confucianismo, ambos promoviendo estrictos valores morales sobre el género y la sexualidad. El budismo, sin embargo, muestra una flexibilidad cultural que ha permitido respuestas diversas hacia la sexualidad homoerótica, dependiendo del contexto social receptor. A diferencia de las tradiciones abrámicas, el budismo no tiene un dogma unificado que condene la homosexualidad. Los textos como el Vinaya Pitaka reconocen hasta 4 géneros, y en la historia budista encontramos relatos que desafían las nociones tradicionales de género y sexualidad tal cual las conocemos en Occidente. El budismo, en su esencia, no considera la fluidez del género y la atracción hacia el mismo sexo como aspectos negativos. No obstante, la llegada del cristianismo y su moralidad rígida introdujo la homofobia en Asia, un fenómeno reforzado por el confucianismo y la presión occidental durante el período Meiji en Japón. A pesar de estas influencias, líderes contemporáneos como el venerable Takafumi Kawakami del templo Shunkoin en Kioto han retomado esta postura inclusiva celebrando matrimonios igualitarios. El venerable Joji Inoue, por su parte, ha trabajado para permitir entierros conjuntos de parejas del mismo sexo. Este caso ilustra cómo los contextos culturales influyen en la interpretación del budismo, lo que ha llevado a la necesidad de desarrollar dogmologías queer. Este enfoque evita la mirada orientalista y da voz a las expresiones cotidianas de las personas queer dentro del budismo, especialmente en América Latina, donde estas comunidades buscan visibilizar y celebrar su diversidad. La queerificación del Dharma propone una reinterpretación de las enseñanzas budistas desde perspectivas queer, cuestionando los estigmas asociados a la diversidad sexogenérica. La influencia del budismo queer en América Latina es palpable en comunidades y liderazgos que están marcando la diferencia. En primer lugar, el Rainbow Sangha Brasil, liderado por el reverendo Jin Tetsuji, es una organización que combina tradiciones budistas como Zen, Jodo y Theravada para ofrecer un espacio seguro a la comunidad LGBTIQ+. Un segundo ejemplo es el maestro Manuel Leumán en Colombia, quien utiliza el budismo como una herramienta de sanación para las personas queer, promoviendo una espiritualidad inclusiva y sanadora. Finalmente, aunque la mayoría de las comunidades budistas latinoamericanas aún abordan el tema con ambigüedad, los casos tales como la comunidad Zen Jobokenji muestran un camino hacia una mayor integración, alentando a otras comunidades a expresar abiertamente su respeto y compromiso con la diversidad. Estos ejemplos no son excepciones aisladas, son el reflejo de cómo el budismo en América Latina está evolucionando para abrazar la diversidad sexogenérica. Ante estos hechos, el capítulo nos recuerda que la queerificación del Dharma no es una contradicción, más bien es una reafirmación de los principios budistas de compasión, respeto y no discriminación. Volvamos al templo inicial, donde la pareja celebra su unión. Este momento no solo simboliza un cambio en el budismo, sino también en nuestra forma de entender la espiritualidad. Queerificar la rueda del Dharma en América Latina significa desafiar prejuicios, construir comunidades inclusivas y recordarnos que, como enseñó Buda, todos los seres tienen potencial de alcanzar la iluminación. Aquí les invito entonces a reflexionar. ¿Qué podemos aprender de esta revolución silenciosa? ¿Cómo podemos contribuir a un mundo donde la espiritualidad sea un espacio de encuentro y no de exclusión? Porque al final del día, la rueda del Dharma no discrimina. Gira para todas las personas por igual para alcanzar la iluminación. Muchas gracias. La última presentación de hoy estará a cargo de María Elvira Ríos Peñafiel, quien nos estará contando un poco acerca de la realización de la compilación de los estudios bibliográficos. María Elvira es máster y doctora en estudios de Asia y África por el Colegio de México. Realizó su postdoctorado en la Universidad Católica de Chile. Ha llevado a cabo una serie de estudios y publicaciones centrados en la cultura china, con un énfasis particular en el budismo contemporáneo. Actualmente imparte clases sobre filosofía y religiones de China en la Universidad Rovira y Virgili, la Universidad de Congreso en Mendoza, la Universidad Católica y la Universidad de Chile en Santiago.
Es investigadora adjunta del Núcleo Milenio Impacto de China en América Latina de la Universidad Católica de Chile. Damos la bienvenida entonces a la presentación de María Elvira. Gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Muy contenta de estar nuevamente acá presentando otra de las colaboraciones que hicimos dentro de este ya segundo volumen de estudios budistas de América Latina y España. Agradecer nuevamente a Jaume, a Daniel, a la Universidad Rovira y Virgili, a la Fundación Dharma Gaya por llevar a cabo esta coordinación y edición de este libro. Y bueno, en mi caso me tocó también compilar una bibliografía de América Latina y referencias bibliográficas en América Latina sobre budismo, y esto fue un trabajo en equipo, el cual estoy sumamente agradecida por todo el apoyo de Catón Carini, de Belén Azarola, de Daniela Mesa Sánchez, también de Carlos Barbosa, de Catherine Macís Iverson, de Douglas Calvo Gainza, de Alan Ruiz, de Ingrid Vera, de Manuel Ato Carrera, Ismael Aput y Elías Capriles. Todos ellos colaboraron en lo que fue una compilación bastante interesante que recupera, o más bien está compilando información de lo que se ha escrito académicamente hablando sobre budismo en América Latina, específicamente en Argentina, en Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Bueno, un poco para contarles, lo primero que se hizo fue identificar una bibliografía académica selecta sobre los diferentes estudios budistas en América Latina, y se utilizaron bases de datos electrónicas de bibliotecas académicas de cada país. Por lo tanto, probablemente quedaron algunas informaciones o más bien referencias que no estaban catalogadas de forma electrónica, y desde ya doy aviso sobre eso, que en realidad, si bien es una búsqueda donde hubo bastante estudio exhaustivo por parte de cada uno de los colaboradores, de cada donde investigaron y vieron por qué, en qué fuentes podrían considerar o más bien conseguir más información acerca de las referencias, es probable que algunas cosas hayan quedado ahí guardadas porque no están dentro de lo que en el fondo se ha ido catalogando de forma electrónica. Esta búsqueda correspondió específicamente a libros, a capítulos de libros, revistas, traducciones, tesis de grados y posgrados, y van a abarcar hasta el año 2022. También eso es importante señalarlo, que es hasta el 2022, es decir, no van a encontrar aquí 2023, 2024, pero sí una compilación bien interesante de años desde el 2022 hacia atrás. Fueron fuentes en lengua española, escrita por autores, autoras de países de América Latina o residentes en el lugar de publicación, y exclusivamente de contenido budista, o también cuyo tema principal fuera el budismo. Bien. Em, bueno, como ya les decían, es una búsqueda bastante detenida, sin embargo, no es exhaustiva ni tampoco cubre todas las áreas en las que se haya escrito sobre budismo en América Latina. Por lo tanto, este es un primer paso a que podamos, ojalá, sumar desde esta primera compilación que se hace, poder ir sumando más y más información sobre los estudios budistas en nuestra región. En el caso de lo que es referencias con varios autores, lo que se hace es que se basa principalmente en el autor o la autora principal. Y bueno, como ya les decía, los países que estuvieron aquí, lo que significa que no necesariamente los países que no estén, no haya bibliografía. Es probable que exista, pero que, como les digo, quizás no están en las fuentes electrónicas, y habría que buscar de manera más extensa, ¿no? Está el país de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Esperamos que esto sea una primera, como ya les digo, una primera entrada a la compilación de estudios budistas en nuestra región. Esperamos también que sea de utilidad también para estudiantes, sobre todo para estudiantes en lo que son los temáticas de budismo. Y también esperamos que ya sea de parte de nosotros, de nosotras, los que participamos, o de otras personas nuevas que quieran incorporarse más bien a desarrollar una nueva compilación basándose ojalá en esto primero que hemos hecho, para poder ir extendiéndola más y más y poder en el futuro contar con una compilación mayor.
Muchas gracias, que estén muy bien. Hemos llegado al final de esta presentación y desde la Red Iberoamericana de Estudio del Budismo y la Fundación Dharma Gaya nos sentimos muy dichosos y agradecidos por su presencia. Los esperamos en próximos encuentros, que estén muy bien y muchas gracias a todos y a todas.